Bueno, se cumple un mes de este paro que ha sido un hecho que ha partido en dos la historia reciente de este país, con implicaciones todavía por conocer. Ustedes han visto las notas, han visto los recuentos, las cifras son tremendas, empezando por esa cifra de pérdida de vidas humanas. Estamos hablando de cerca de 50 o alrededor de 50 personas muertas desde el 28 de abril, en el último mes. También estamos hablando de unas inmensas pérdidas para la economía nacional, para distintos negocios, grandes, pequeños, toda clase de sectores, alrededor de 12 billones de pesos en pérdidas, depende cómo los calcule uno, 10 o 12 billones de pesos. Y aparte de eso, lo más triste de todo es que no se ve la luz al final del túnel. Y eso tiene que ver con la complejidad de la situación, porque aquí han coexistido tres crisis distintas. La primera de ellas, la crisis social, que ha dado lugar a las protestas pacíficas, a las protestas constitucionalmente garantizadas y que proviene en gran medida de cómo la pandemia deterioró todo el entorno económico y social. Ustedes recuerdan, el año pasado entraron a condiciones de pobreza o regresaron a condiciones de pobreza más de 3,5 millones de personas. Y a esos 3,5 millones de personas se suma un deterioro adicional en la distribución del ingreso, un aumento en la informalidad y, como si eso fuera poco, un grupo que es protagonista en esta situación, que es el grupo de los jóvenes. Hay más de 3 millones de jóvenes en Colombia que en este momento ni trabajan ni estudian, es decir, más de 3 millones de jóvenes que no tienen una conexión con el sistema económico que les ofrezca alguna alternativa hacia el futuro. Esa crisis social tratando de ser atendida con unas finanzas públicas muy erosionadas y el gobierno tratando de buscar una reforma tributaria que no genere perturbaciones sociales, pero que sí genere los recursos para atender las necesidades que están saliendo a flote con esta pandemia y además de eso para garantizar estabilidad de las finanzas públicas. Primera gran crisis con grandes dificultades. Segunda gran crisis, una crisis política y se llama gobernabilidad o falta de gobernabilidad más bien. El gobierno con una gran caída en su favorabilidad, con peleas internas con su propio partido, va, viene, vuelven y se arreglan, vuelven y se estiran las relaciones. Y aparte de eso, con la proximidad de las elecciones que ha hecho que muchos de los partidos y políticos que han sido tradicionalmente aliados del gobierno hayan empezado a señalar al mismo gobierno, alejarse de sus posiciones con tal de ganar réditos en las próximas elecciones. El gobierno ha tratado de recomponer un poco las fuerzas haciendo ajustes de gabinete y por lo menos ha garantizado en la última ronda que tuvimos la oportunidad de ver cómo estaban las fuerzas, que fue la moción de censura del ministro de la Defensa que no prosperó, pudo recomponer unas mayorías en el Senado. Lo grave de todo esto es que tiene que recomponer la legitimidad con el resto del país. Es decir, el resto del país, según las encuestas, cada vez descree menos de la política, de las instituciones públicas y descree menos de los políticos. Por lo tanto, esa es una labor pendiente. Y la tercera gran crisis, la crisis de orden público, tratando el gobierno de tener que preservar el derecho de la gente a protestar pacíficamente, que está constitucionalmente protegido, pero simultáneamente lidiar con infiltrados que no necesariamente o no siempre son unas personas que están aquí y allá tratando de quemar o romper unas vitrinas, sino con delincuencia organizada, como quedó demostrado con los hechos que significaron la quema del Palacio de Justicia en Tuluá, la quema de la sede de la Justicia en Facatativá, la quema de la sede de la Fiscalía en Popayán, es decir, movimientos muy claramente organizados por un crimen que está claramente estructurado y aprovechando la situación. Tres crisis tremendas, un mes de paro y vamos a ver cómo sigue evolucionando esto porque, insisto, por ahora no se ve la luz al final del túnel.